Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Te escuchamos bien. Hola Antonia, sí, te escuchamos bien. Hola Fernando, bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Teresita? Hola Carolina. Hola, ¿cómo están? Bien, todo bien, gracias. Bueno, les quiero dar la bienvenida a todos los asistentes. Muchas gracias por estar aquí. Estamos muy contentos de tenerlos en nuestro webinar sobre la Ley de Modernización de la Dirección del Trabajo. Queremos agradecer al subsecretario del Trabajo, Fernando Arap, a Carolina Carrigo, una abogada y asociada laboral, y a Teresita Morán, que es nuestra Country Manager. Vamos a esperar unos 5 minutos para comenzar, para que se terminen de conectar todos.
Buenos días nuevamente. Vamos a comenzar en función del tiempo. Les quiero dar la bienvenida a todos los asistentes. Muchas gracias por participar. Primero me voy a presentar. Mi nombre es Antonia Pascualeto. Yo trabajo en el área de producto de Book, en específico en remuneraciones. Y estamos muy contentos, en nombre de todo Book, de darles la bienvenida a nuestro webinar sobre la Ley de Modernización de la Dirección del Trabajo. Para comenzar, quiero contarles muy brevemente qué es Book para los que no nos conocen. Book es un software integral de recursos humanos que permite gestionar todo lo que está relacionado con personas en un mismo lugar. Nos permite gestionar desde procesos más administrativos, como son, por ejemplo, el pago de remuneraciones, hasta la gestión de personas, incluyendo procesos de firma digital, workflow y control de asistencia. Y sin dejar de lado temas tan relevantes como son el talento y la cultura, con herramientas como son el módulo de evaluaciones de desempeño, feedback continuo, un módulo completo para hacer procesos de selección y llevar los registros, y la posibilidad de realizar sus propias encuestas de clima, además de contar con un portal de comunicaciones para el colaborador, módulos de beneficios y capacitación. El tema que nos reúne hoy, como les había comentado, es la nueva Ley de Modernización de la Dirección del Trabajo. Esto nos lleva a la parte más administrativa, ¿cierto?, de lo que les había hablado, y me gustaría comentarles un poco cómo fue que Book reaccionó, respondió, ¿cierto?, a este avance de la Dirección del Trabajo. Uno de los principales objetivos que tiene esta ley es potenciar la oferta de trámites y servicios digitales. Me imagino como que algunos ya saben que una de las obligaciones del Código del Trabajo, perdón, del artículo 62, es elaborar un libro auxiliar de remuneraciones, que antes se timbraba por el Servicio de Impuesto Interno, y ahora esto se debe cumplir mediante un proceso electrónico, conforme a la evolución normativa, ¿cierto? Y se va a reemplazar por el libro de remuneraciones electrónico. Nosotros, como software de recursos humanos, nos pusimos al día con esto y trabajamos arduamente para contar con la posibilidad de que nuestros clientes puedan descargar directamente de la plataforma Book el libro de remuneraciones electrónico en el formato que lo solicita la Dirección del Trabajo, listo para que puedan cargarlo en el portal web. Y bueno, además, dentro de algunas de las otras actualizaciones que se han hecho, está la obligación, por ejemplo, de agregar cláusulas mínimas al contrato con datos como, por ejemplo, el domicilio y el correo electrónico de las partes, información que nosotros ya tenemos disponible dentro de la plataforma y que se puede usar a modo de variables para generar todos estos documentos. Me gustaría ahora darle el paso a Teresita Morán, que es nuestra Country Manager. Ella va a continuar contándoles sobre el tema y los participantes. ¿Teresita? Muy bienvenidos todos. No sé por qué no se me puede activar la cámara, ahí si me puede ayudar Antonia o María Luisa. Voy al tiro. Bienvenidos y muy bienvenido Fernando, muchas gracias por estar aquí con nosotros. En honor al tiempo le vamos a ceder al tiro la palabra a Fernando para que pueda comenzar con su presentación. Sí, gracias. Yo también necesito que me activen la cámara. Estoy sin cámara. Inténtalo ahora, por favor. No me deja. Dice que ya. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí, ya. Buenísimo. Ahí sí. Estábamos Nos bloqueados. tenían bloqueados. Nos tenían bloquedos, sí. Bueno, muy buenos días. Adelante. Muchas gracias Teresita, muchas gracias Antonia por la invitación. Muy contento además de la tremenda convocatoria. Veo que ya hay más de 500 personas conectadas a esta hora, lo que demuestra sin duda la importancia, ¿cierto? Y el interés que existe por este tema tan importante como es la modernización de la dirección del trabajo. Saludar especialmente también a quienes van a estar posteriormente, ¿cierto?, en un panel, me imagino que para responder algunas dudas e inquietudes, a Carolina Carrillo, ¿cierto?, que la veo que ya está conectada, y a la directora nacional del trabajo, Lilia Jerez,
que se está conectando, me avisan por interno en un par de minutos más, pero Carolina y Lilia, la directora, van a posteriormente, espero poder resolver algunas de las dudas que pueden tener las más de 500 personas que nos están acompañando hasta ahora. A ver, yo muy brevemente les quiero hacer un breve resumen, ¿cierto? Un barrido de qué significa la ley de modernización de la Dirección del Trabajo. Esta ley que entra en vigencia en algunos días más, el próximo 1 de octubre, es decir, este día viernes, entra en vigencia esta ley tan anhelada, ¿cierto? Y que se esperó tanto tiempo. ¿Por qué es tan importante la ley de modernización de la Dirección del Trabajo? Porque significa el avance más importante en términos regulatorios de la Dirección del Trabajo, de modernización y de acercarse, ¿cierto?, a la ciudadanía de los últimos 50 años. ¿Ya? Yo creo que eso es importante destacarlo. Esto no es una ley, no es una ley menor, esta es una ley bastante importante, es una ley que trasciende, y una ley que además se hizo en conjunto con las asociaciones de funcionarios de la ADT, que creo que es algo que es importante destacar. Los que conocen el sector público saben que a veces llegar a acuerdo, llegar a consenso entre los distintos actores del mundo laboral no es fácil. Y esta fue una ley que empujamos en conjunto, el gobierno, que obviamente diseñó la ley, la creó y la tramitó, pero en conjunto con los funcionarios de la Dirección del Trabajo, con ambas asociaciones que fueron parte en este proceso, porque al final del día ellos van a ser actores clave para que esta regulación que estamos haciendo funcione de muy buena manera, ¿cierto? No sacamos nada con tener leyes muy bien escritas, leyes muy bien pensadas, leyes muy bien diseñadas, si posteriormente nos falla la implementación. Y por eso que creo que es importante que esto se hizo en conjunto. Esta es una ley que se presentó el año 2018 como proyecto de ley, se tramitó durante 2 años y se aprobó, ¿cierto?, a comienzos de este año 2021. Se publicó en el Diario Oficial a comienzos de año, en el mes de marzo, si no me equivoco, y por la transitoriedad que establecía la ley, entra en vigencia este próximo día viernes. Ahora bien, ¿cuáles son los principales objetivos que tiene la ley de modernización de la Dirección del Trabajo? Me atrevería a decir que son 5 grandes objetivos. En primer lugar, modernizar la Dirección del Trabajo incorporando tecnología a sus procesos. Mucho hablamos, ¿cierto?, de la modernización del Estado, de que hoy día las personas tienen mayores habilidades tecnológicas, mayores habilidades digitales, y cómo le facilitamos la vida al ciudadano, al usuario, sea ese usuario empleador o sea ese usuario trabajador. Y por tanto, el primer gran objetivo de esta ley de modernización es modernizar, como su nombre lo dice, los servicios que la Dirección del Trabajo presta a los usuarios. En segundo lugar, impulsar nuevas formas de fiscalización. Estamos convencidos que la fiscalización es importante, pero esta fiscalización tiene que hacerse de manera inteligente. Y hoy día, y lo voy a comentar en un ratito más, la Dirección del Trabajo carece de muchas data, de mucha información para poder fiscalizar de buena manera. Y por lo tanto, esta nueva ley va a permitir hacer una mejor fiscalización, una fiscalización más focalizada, una fiscalización respecto de aquellos que incumplen la normativa, y eso evidentemente va a redundar en mejores relaciones laborales. Como un tercer gran objetivo de esta ley de Dirección del Trabajo, diría que es potenciar una Dirección del Trabajo más cercana, que otorgue mayor certeza jurídica a las partes. Queremos que la Dirección del Trabajo sea vista como un ente que a trabajadores y a empleadores les va a ayudar a facilitar, ¿cierto?, el cumplimiento de la normativa laboral. Y por lo tanto, queremos que la Dirección del Trabajo se sienta más cercana, que las personas no tengan miedo de ir a consultar o ir a denunciar cuando corresponda un hecho a la Dirección del Trabajo, y que además haya mayor certeza jurídica. Una de las cosas que daña las relaciones laborales es la ausencia de certeza, ¿cierto? Las personas que están conectadas hasta ahora, ya sea que se desarrollen, me imagino que por el perfil deben desarrollar muchos de ellos en áreas de recursos humanos, en áreas de fiscalía, pero si hay conectadas también, por otro lado, personas que están del otro lado, ¿cierto?, de la calle, también querrán saber que hay mayor certeza jurídica. En cuarto lugar, como cuarto objetivo, es reforzar la mediación legal. La mediación, ustedes la conocen, es una instancia que se da en un proceso de negociación colectiva cuando hay huelga, pero hoy día no está mayormente regulada, siendo tan importante la mediación, siendo tan importante, ¿cierto?, en el discurso de todos, el llegar a acuerdos, el buscar relaciones colaborativas, el buscar los puntos de acercamiento. No obstante que todo ese discurso estaba a favor de la mediación, en la práctica la regulación que tenía la mediación en nuestro Código del Trabajo era una regulación bastante exigua. ¿Qué es lo que hace esta nueva ley? Crea un nuevo capítulo en el Código del Trabajo estableciendo la mediación
y ha establecido también mejoras alternativas a la mediación que se la puede comentar en algunos minutos más. Y en quinto lugar, fijar una nueva planta para el servicio, fijar una nueva planta de funcionarios, ¿cierto? Con mayores facultades, con mayores responsabilidades, pero también con mayores beneficios, de manera de que quienes tienen que implementar esta normativa puedan, obviamente, hacerlo bien en la práctica. Ahora bien, ¿cuáles son las mejoras concretas que contiene la Ley de Modernización de la Dirección del Trabajo? En primer lugar, el registro electrónico laboral. ¿Qué es el registro electrónico laboral? Todos los empleadores van a estar obligados a subir determinada información a un sitio web específico que la Dirección del Trabajo está terminando ya de producir para tener la información correcta y completa perdón, de los trabajadores que tiene la empresa. A este respecto, hacer presente que hoy día está pronto a publicarse un reglamento de la Dirección del Trabajo, que hoy día está en Contraloría, que va a establecer la progresividad de estas medidas. Esto para que no se asusten, no es que el 1 de octubre que entra en vigencia la ley, los empleadores van a tener que subir de inmediato toda la información, ¿cierto?, a este registro electrónico laboral. No, esto va a ser progresivo y la progresividad está dada y va a estar informada cuando se publique en el Diario Oficial el reglamento de la Dirección del Trabajo, que hoy día está en Contraloría y esperamos obviamente publicar durante los próximos días. Y por tanto, ¿por qué es importante este registro electrónico laboral? Porque vamos a tener mayor información. Hoy día muchas veces la Dirección del Trabajo funciona a ojos cerrados, porque no existe hoy día la obligación de registrar los contratos, salvo casos puntuales, ¿cierto? Las trabajadoras de casa particular, o la nueva jornada especial para estudiantes trabajadores, o los anexos del teletrabajo. Pero fuera de esos casos, u otros más muy específicos, hoy día la verdad las cosas que no existe obligación de la empresa de informar a la Dirección del Trabajo las contrataciones de trabajadores, las condiciones por las cuales se le contrata, etc. Con este registro electrónico laboral, la Dirección del Trabajo va a tener mayor información. Y esta mayor información va a servir para varias cosas. En primer lugar, para tener una mejor fiscalización. Con más información podemos fiscalizar mejor. Lo que decía hace un rato, fiscalizar de manera mucho más focalizada, que podamos, de la información que la Dirección del Trabajo va a tener, poder hacer cierta ingeniería de detalle y ver dónde hay que fiscalizar, a qué sectores, a qué grupo de empresas, porque la información que sube evidentemente pueda dar cuenta de alguna irregularidad. Por lo tanto, vamos a tener una mejor fiscalización. Pero igual o más importante que eso, vamos a poder elaborar mejores políticas públicas. Cuando hoy día tenemos que diseñar una política pública, muchas veces lo hacemos sin tanta información. ¿Por qué? Porque hoy día no tenemos la data que nos permite elaborar buenas políticas públicas. Les pongo el siguiente ejemplo. Hicimos hace algún tiempo atrás una ley que permite y facilita el trabajo de los estudiantes trabajadores. Y el problema que se gatillaba era cuántos jóvenes en nuestro país estudian y trabajan, o bajo qué jornada estudian y trabajan, o determinados requisitos. Y eso no lo sabíamos. Y tuvimos que levantar esa información básicamente en base a encuestas, porque no estaba la información disponible. Por lo tanto, con este registro electrónico laboral vamos a tener mejor información que nos va a permitir elaborar mejores políticas públicas. En segundo lugar, además de este registro electrónico laboral, tenemos también la facultad que va a tener la Dirección del Trabajo de realizar notificaciones de manera electrónica. Hoy día, y ustedes lo habrán visto, lo habrán vivido, muchas de las notificaciones que tiene que hacer la Dirección del Trabajo tienen que hacerse o de manera personal o por carta certificada, con todos los problemas que eso acarrea, que a veces alguna de las partes no es sabida, el inspector va al lugar, ¿cierto?, al domicilio de la persona, ¿cierto?, trabajador o empleador, y le dicen que la persona no vive ahí, que la persona no se encuentra, que la persona está de viaje, etc. Lo que dificulta, obviamente, cualquier proceso que se realice al interior de la Dirección del Trabajo. Esta ley permite que la Dirección del Trabajo notifique vía correo electrónico, va a existir la obligación de las partes de señalar un correo electrónico, ¿cierto?, ante la Dirección del Trabajo, y por lo tanto las notificaciones vía correo electrónico se van a entender válidas y legales. Esto es súper importante porque no solo va a desburocratizar el sistema, sino que va a permitir ser más eficiente y ser también más expedito en los procesos que se realicen. Y en tercer lugar, y relacionado también con esto de la modernización de la institución, va a existir la posibilidad de hacer un seguimiento al estado de los procesos que las personas
sean trabajadores o sean empleadores, tengan al interior de la Dirección del Trabajo. Hoy día cuando un trabajador hace una denuncia o cuando un empleador hace alguna solicitud, por ejemplo, de pronunciamiento, hoy día no se sabe en qué estado está, ¿cierto? Y las personas a veces tienen que estar llamando para preguntar en qué está mi consulta, en qué está mi solicitud de pronunciamiento, y la verdad es que la respuesta generalmente es se está trabajando en ello, pero la persona no tiene ninguna certeza ni ningún, obviamente, conocimiento de cuánto se va a demorar, de cuántas etapas más al interior de la organización tiene que pasar. ¿Qué es lo que vamos a establecer? Un sistema de seguimiento online que va a permitir que la persona ingrese, ¿cierto?, con su clave en el portal de la Dirección del Trabajo y pueda hacer seguimiento en qué etapa está su denuncia, en qué etapa está su solicitud de pronunciamiento, etcétera. Es decir, va a saber, está en el departamento jurídico, está en etapa de redacción de resolución, está en etapa de apelación, etcétera. ¿Ya? Eso también va a otorgar mayor certeza, va a otorgar también mayor confianza a las personas de saber en qué etapa o en qué estado está su solicitud. En cuarto lugar, algo les decía, la mejora en los procesos de fiscalización. La ley establece criterios objetivos para la aplicación de multas. Estos criterios hoy día estaban más bien a modo de circular interna de la Dirección del Trabajo, pero ustedes saben, la circular interna, la verdad es que puede ser cambiada por la autoridad de turno en la Dirección del Trabajo, y lo que hemos querido hacer es llevar estos criterios objetivos a la ley, de manera que no sean cambiables por la autoridad que esté de turno, sino que más bien constituyan un principio rector para la actuación de la Dirección del Trabajo y así dar mayores garantías a trabajadores y a empleadores respecto de los cambios que se proponen. Ya en quinto lugar, como una quinta mejora, un quinto cambio que hace la ley de modernización de la Dirección del Trabajo, está el tema de las consultas públicas ciudadanas. La Dirección del Trabajo, cada vez que quiere emitir un nuevo pronunciamiento sobre una materia sobre la cual no hay jurisprudencia previa, o bien quiera cambiar un criterio que ya está establecido, va a tener la obligación de hacer una consulta pública, es decir, levantar en su página web la posibilidad que la ciudadanía, trabajadores, sindicatos, empleadores, gremios, miembros de la sociedad civil, quien quiera que sea, pueda dar opinión sobre en la materia que la Dirección del Trabajo pone en consulta. Evidentemente, el resultado de esa consulta no es vinculante para la Dirección del Trabajo. Esto no es una elección, ¿cierto? No es una votación que se haga. Es más bien poder dar la posibilidad de opinar cuando la Dirección del Trabajo va a pronunciarse sobre temas relevantes, y creemos que también es una forma de acercar a la ciudadanía, a la institución, de escuchar obviamente la voz de las personas de distintos sectores, ¿cierto? Ya sean gremios empresariales, ya sean sindicatos, ya sean sociedades, ¿cierto?, de abogados, quien quiera que sea, que quiera dar su opinión, va a poder hacerlo y va a haber un procedimiento para pronunciarse sobre estas consultas públicas que la Dirección del Trabajo va a tener disponible. En sexto, séptimo lugar, a esta altura, ya no sé qué número hoy, está la posibilidad de un compendio de normas de la Dirección del Trabajo. Esta va a ser una obligación. La Dirección del Trabajo, una vez al año, en el mes de enero de cada año, va a tener que emitir un compendio con todos los dictámenes y pronunciamientos que haya dictado en el año anterior, ordenados por materia, ordenados por fecha, ¿cierto? De manera que las personas tengan conocimiento de esta jurisprudencia. El derecho laboral es un derecho que no, claramente es un derecho que nos toca a todos, ¿cierto? Y lamentablemente a veces el sistema está diseñado más bien para los abogados, y por lo tanto cuando un ciudadano común y corriente, ¿cierto?, trabajador o empleador, quiere conocerse esta información de la Dirección del Trabajo, se le hace imposible, porque no tiene obviamente el conocimiento de cómo acceder a esa información. Con este compendio anual queremos, lo mismo que dije anteriormente, acercar a la ciudadanía las normas de la institución a través de un documento que va a estar ordenado por materia, por fecha, etcétera, y que por lo tanto va a permitir que las personas conozcan de mejor manera la normativa de la Dirección del Trabajo. Por otro lado, tenemos el fortalecimiento de la mediación, algo anticipé. Vamos a fortalecer la instancia de mediación en los procesos de negociación colectiva, que establecen determinados principios básicos que debe cumplir la mediación, y algo muy importante, se da la posibilidad que las partes de común acuerdo puedan autorizar al mediador a que en la mediación participen asesores externos. Estos asesores externos se van a inscribir en un registro
que la Dirección del Trabajo va a disponer y van a ser asesores, no mediadores. La mediación sigue siendo de cargo y responsabilidad de la Dirección del Trabajo, pero van a poder, con su expertise, poder apoyar a las partes en los procesos de mediación. Sabemos que hay mediaciones que son más complejas, que son materias a veces muy técnicas, y que a veces, obviamente, la Dirección del Trabajo no tiene por qué tener toda la expertise técnica para colaborar a las partes a llegar a un acuerdo en un proceso de mediación cuando estamos en la etapa de huelga. Y por lo tanto, si las partes están de acuerdo, va a poder existir la posibilidad de estos asesores externos, que sin duda también van a hacer un aporte en esta materia. Me quedan dos cositas para ir terminando. Por otro lado, existe también la nueva ley de monitorización de la Dirección del Trabajo, la posibilidad de solicitar la recalificación o la descalificación, por decirlo de alguna manera, de la solicitud de multiroot. Todos ustedes conocen el multiroot. El multiroot es cuando dos o más empresas son consideradas como un solo empleador porque tienen determinadas cosas en común, por ejemplo, un controlador común, por ejemplo, una dirección laboral común, etc. Hoy día la ley de multiroot, que es una ley que está vigente desde el año 2014, establece cómo a mí me califican, ¿cierto?, como multiroot, pero no establecía qué pasaba si los requisitos que dieron origen al multiroot desaparecieron. ¿Qué pasa si dos empresas fueron consideradas como un solo empleador porque tenían un controlador común, pero resulta que ya no tienen un controlador común porque una de las empresas se vendió? ¿Seguían siendo multiroot? No había hoy día un procedimiento, no hay un procedimiento hoy día para salir de esa calificación. La nueva ley de multiroot, la nueva ley de monitorización de la ADT, modifica las normas a este respecto y permite que las partes puedan salir de la calificación de multiroot. Hay un aforismo jurídico que dice: las cosas se deshacen de la misma manera en que se hacen, y aquí se va a aplicar aquello. Si para calificarme de multiroot hubo una declaración de un tribunal, para descalificarme de multiroot también se va a tener que pedir una declaración ante un tribunal. Y por último, pero no por eso menos importante, se va a crear al interior de la Dirección del Trabajo la unidad de atención a las MIPYMES, a las micros, pequeñas y medianas empresas. Hoy día, cuando uno levanta la información respecto del grado de cumplimiento o incumplimiento de la normativa, se da cuenta que hay muchas MIPYMES que no cumplen. Y cuando uno levanta por qué esas MIPYMES no cumplen, claramente la gran razón no es porque sean malos empleadores, no es porque quieran perjudicar a los trabajadores, no es porque quieran hacerles daño. Muchas veces las MIPYMES no cumplen porque no conocen la normativa laboral, porque tienen desconocimiento de la normativa laboral, porque no tienen, ¿cierto?, la posibilidad que a lo mejor tienen empresas más grandes de contar con una buena área de recursos humanos, de contar con un buen staff de abogados que los orientan en cumplimiento de la normativa laboral. ¿Qué quisimos hacer? Y lo estamos haciendo en esta ley de modernización de la ADT, es establecer una especie de ventanilla única al interior de la Dirección del Trabajo para las MIPYMES. Hoy día los únicos que tenían esta ventaja, ¿cierto?, esta prerrogativa, eran los sindicatos. Los sindicatos tienen una oficina de atención especializada en la Dirección del Trabajo que permite que puedan los sindicatos ir directamente a consultar ciertos determinados temas que son de su incumbencia. ¿Qué hemos hecho? Crear esta unidad de atención a las MIPYMES para que las MIPYMES también tengan esta ventanilla única que va a ser con personal especializado de la Dirección del Trabajo en atención a MIPYMES, que obviamente les va a facilitar el cumplimiento de la normativa laboral y los van a orientar en este cumplimiento. Con esto quiero ir terminando. Yo sé que la directora del trabajo posteriormente les puede hacer mayor en el panel que va a estar, puede ir respondiendo algunas preguntas, les puede contar un poquito también del libro de remuneraciones y de los plazos que se están teniendo a la vista. Yo más bien quería hacer esta nota un poquito introductoria con los principales titulares de la ley de modernización de la Dirección del Trabajo. Vuelvo a repetir, esta es una ley que creo que es súper importante, es una ley que la vamos a ir aplicando de manera progresiva. Comienza efectivamente ahora el 1 de octubre su vigencia. Es una ley que se aprobó hace ya más de 6 meses, por lo tanto ha habido tiempo también para irse preparando, pero va a ser un avance progresivo. La idea es hacerlo en conjunto, ¿cierto?, con los trabajadores, con los empleadores, para facilitar obviamente el cumplimiento de las relaciones laborales. Y lo último, esta ley se complementa muy bien con otra ley que se aprobó hace poquito, que también es una ley que hicimos como Ministerio del Trabajo, como gobierno. Creo que es importante destacar las cosas positivas. A veces se levantan solo las cosas negativas y no las cosas positivas, que es la ley de documentos laborales electrónicos. Hoy día tenemos la posibilidad que determinados documentos laborales se firmen de manera electrónica, finiquitos, renuncia y mutuo acuerdo. Esto no solo es un tremendo avance en términos de ahorro de tiempo para las personas, trabajadores y empleadores que antes tenían que ir a notaría, a veces pasan mañanas completas en la notaría para firmar un finiquito, sino que también hay ahorro de recursos.
los trabajadores o los empleadores hoy día no tienen que ir a pagarle, ¿cierto?, un notario para que les timbre la autorización del finiquito. Hoy día esto se hace gratis en la página web de la Dirección del Trabajo, además con mayor certeza para los trabajadores, porque el finiquito solo se va a autorizar cuando el empleador ya haya consignado los recursos, y por tanto tiene muchísimas ventajas. Solo este año 2021, la directora me puede actualizar el número, pero se habían autorizado electrónicamente más de 70.000 finiquitos, más de 200.000 cartas de renuncia. Entonces imagínense lo que es que 200.000 personas que antes tenían que ir a la notaría hoy día no tienen que ir, ¿cierto? Con todo lo que eso significa, más aún en modo COVID, o 70.000 personas que quieran suscribir finiquitos hoy día no tengan que hacerlo y lo pueden hacer de manera cómoda, ¿cierto?, a través de la clave única en los sistemas computacionales. O sea, estamos avanzando en modernizar el Estado, estamos avanzando en modernizar las relaciones laborales y esperamos que en definitiva todos estos avances redunden en lo que queremos, que es mejorar la calidad de vida de las personas. Así que yo me quedo aquí para no tomarme más tiempo y muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias, Fernando. Muy, muy interesante. Te agradecemos tu participación. Y ahora damos la bienvenida a la directora del trabajo, Lilia Jerez, y a Carolina Carrillo, abogada laboral de Barros y Errázuriz, que nos van a acompañar ahora para que podamos conversar sobre ciertos tópicos ya un poquito más concretos y ir resolviendo todas las dudas que tienen. Lilia, Carolina, bienvenidas y les cedo la palabra para que comencemos con el primer tópico. ¿Qué procedimientos en concreto moderniza esta nueva ley? Hola, muy buenos días a todos. Bueno, agradecerles, por cierto, toda la invitación y el hecho también que estén conectados esta mañana. Sí, acá hay harto tema, tal como ya exponía muy bien, cierto, el subsecretario. Hay varias cosas que van a ir cambiando y también, tal como lo decía él, de forma progresiva. Este 1 de octubre, cierto, que entra en vigencia esta ley, ahí es el puntapié inicial de todas las cosas o elementos que progresivamente van a ir cambiando en la dirección del trabajo. Primeramente, tal vez uno de los procesos, y que me voy a hacer cargo de algunas de las preguntas que estuve viendo en el chat, tiene que ver, ¿cierto?, con el registro electrónico laboral. Este registro es registro, ¿cierto?, de varios elementos. La ley habla primeramente de contratos, términos, y también dice, más o menos así, de todos los documentos que la Dirección del Trabajo necesita para fiscalizar, ¿cierto? Entonces es bastante amplia la posibilidad que el servicio tiene de requerir registro de cierta documentación. Y por lo tanto, a partir del 1 de octubre ya se van a poder registrar los contratos y términos y el libro de remuneraciones que ya existe y que ya está disponible, y rápidamente se van a ir incorporando también otro tipo de registros, como por ejemplo el registro de anexos al contrato de trabajo, o también el registro del reglamento interno de orden, higiene y seguridad, que bueno, son representantes, ¿cierto?, de empleadores y saben que es un gran trámite que se tiene que ir a hacer a la Dirección del Trabajo para dejar una copia, para que le timbren la copia. Ahora ya no va a ser necesario, todo se va a poder hacer por el portal MIDET. Entonces, ¿qué va a significar esto? Primero, que es un registro, o sea, había una pregunta sobre la suscripción del contrato. El contrato pueden hacerlo, seguir haciéndolo por su vía normal, en papel o la forma que ustedes en definitiva suscriban el contrato. El portal MIDET igual ofrece la posibilidad de suscribir el contrato en la página de la Dirección del Trabajo, digamos con las particularidades que allí ofrece, porque también tenemos súper claro que los contratos de trabajo son bastante, digamos, cambian, hay algunas cláusulas que ustedes en sus empresas pueden tener ciertos especiales, que a lo mejor no están consideradas, pero en definitiva un contrato básico, un contrato del artículo 10, que cumple todas las estipulaciones del artículo 10, se puede o registrar o se puede suscribir. Eso ya es a elección de ustedes, pero la obligación es el registro. Y tal como le decía el subsecretario también, en este reglamento que se está emitiendo, vamos a, en definitiva, establecer, por ejemplo, los plazos, que la ley no establece los plazos para que estos registros se establezcan o sucedan, y también el hecho, por ejemplo, de qué pasa con los contratos que ya están suscritos, que la ley habla, ¿cierto?, de un plazo de 1 año desde la publicación de la ley, para que en definitiva los contratos ya suscritos se puedan ir ingresando a la página. ¿Esto qué significa entonces? En que todos los contratos de aquí a más o menos abril del próximo año deberían estar suscritos. Ahora lo que se va a ir presentando es una versión inicial
que contempla los RUT chilenos y también digamos, números de pasaporte. Se abre la ventana, porque estoy justo viendo una pregunta relacionada con eso, en que eventualmente ustedes, si tienen trabajadores extranjeros que todavía están sujetos a RUT provisorios o a números de pasaporte, también se pueden ingresar y después se tendrá que complementar del momento que ya tengan los RUT de permanencia definitiva o los RUT que corresponden. Y sí es digamos, un nivel más bien básico, que después va a ir creciendo en cuanto a hacerlo más masivo, para que sea más posible digamos, no sé, cargar de forma rápida y eficaz varios contratos a la vez, y también eventualmente ir abriendo más cláusulas, por ejemplo, los contratos que necesitan o que la ley solicita un registro especial, como el registro de trabajadores de casa particular, niños, niñas y adolescentes, que ya está disponible en la página, etc. Entonces esto va a ir en una lógica incremental y creciendo. O sea, ahí Carolina, como para ir haciendo el contrapunto y no hablar yo solamente. Ay, gracias Lilia, gracias también por la invitación y por la conexión y el interés. Efectivamente, obviamente hay hartas dudas en todos estos procesos de modernización, obviamente también vamos a ir, yo creo que aprendiendo todos, y la idea es, entiendo que la dirección de trabajo pretende también ir tomando conocimiento de cómo va avanzando este proceso. Y dentro de eso, surge la duda si luego vamos a tener que ir también, por ejemplo, registrando los anexos. En primera instancia yo tiendo a pensar que sí, el anexo es parte integrante de los contratos de trabajo, y en otros sistemas de registro que ya están disponibles en la página, como dice la directora del trabajo, está la posibilidad de ir actualizando un poco, porque obviamente en una relación podemos partir, incluso los cargos van cambiando, y es importante que eso, para los efectos que está pensado el registro, se vaya actualizando. Si no, obviamente la ley de modernización no nos va a servir si nos quedamos con el contrato del día 1 y luego tenemos que fiscalizar el día 20 o el año 2, por ejemplo. Pero igual sería interesante saber si son todos los anexos, si eventualmente hay anexos con condiciones súper temporales. Nosotros de repente tenemos anexos en los que se pacta un bono único por única vez, por ejemplo. Ese tipo de condiciones también se tienen que registrar, directora. Sí, a ver, tal como tú señalas, Carolina, efectivamente, es cierto que hablábamos de esta parte de la ley que es más amplia, que habla de todos los documentos que la Dirección del Trabajo necesita para fiscalizar. Y ahí el universo es bastante amplio. Ustedes que trabajan, cierto, permanentemente en recursos humanos, bien saben que básicamente todo lo que ustedes generan normalmente es necesario para que nosotros fiscalicemos. Pero por eso vamos a ir progresivamente. Y los anexos de contrato es de las primeras materias que vamos a ingresar en el registro posterior al contrato, ¿cierto? ¿Por qué? Porque precisamente, tal como tú bien dices, Carolina, el contrato es sumamente mutable. Eventualmente ustedes lo pueden cambiar, en un ejemplo exagerado, al día siguiente o al minuto siguiente de haberlo suscrito, y por lo tanto nosotros necesitamos esa actualización por las finalidades de la norma, porque la norma habla de que es mejora para los procesos de fiscalización, pero no solo para eso, sino que habla en el fondo de todos los procesos al interior de la Dirección del Trabajo. Y acá tenemos fiscalización, por ejemplo, mediación, que ya hablaba también el subsecretario, por supuesto, por ejemplo, conciliación. Nosotros esperamos que en un mediano plazo, por ejemplo, eventualmente proponerles las cláusulas de finiquito ya desde el libro de remuneraciones que ustedes nos carguen, o que si van a los comparendos de conciliación ante la Dirección del Trabajo, básicamente la información ya la tengamos, y por lo tanto lo que ustedes deberían llevar es casi el contrapunto por algún error, como más bien para corroborar, más otro tipo de cosas. Por lo tanto, los anexos sí se van a ir requiriendo, pero claro, Carolina, también nosotros hemos pensado en esto, necesitamos absolutamente todos los anexos para materia de fiscalización, porque hay anexos que en realidad todos bien sabemos que a veces vienen a cambiar algunos elementos que son más bien accidentales y temporales, más que todo digamos, el universo completo del contrato. Entonces, en definitiva, esto cada vez va a tener mayores bajadas, pero lo que nosotros aspiramos son a los elementos que nos sirvan para fiscalizar y mejorar nuestros procesos, ¿ya? Esa es como la respuesta inicial. Y en base a eso vamos a ir, digamos, mejorando también las instrucciones y las circulares y todo lo que corresponda a los usuarios para que estén en conocimiento. Y también, ¿para qué también va a servir esta información? Para efecto estadístico y para toma de decisiones de políticas públicas. Por ejemplo, hoy por hoy, nadie, ninguna institución del Estado, ni la FC, ni la FP, nadie le puede decir, por ejemplo, cuántos trabajadores ganan gratificaciones, o les pagan gratificaciones, mejor dicho. Y menos, ¿qué tipo? ¿Por qué? Porque todas las remuneraciones que se cargan en estos otros sistemas son remuneraciones agregadas. Entonces no está la diferenciación entre lo que es
sueldo, lo que es gratificación o cualquier otro tipo de remuneraciones, y son materias relevantes, por ejemplo, para la toma de decisiones ahora que se está tramitando, ¿cierto?, un proyecto que eventualmente modifica el tema de las gratificaciones. Entonces, todos esos elementos nos van a ir sirviendo para la toma de decisiones. Súper claro, Lilia. Y también otra pregunta que se repite harto es ¿cuándo vamos a poder cargar estos documentos de manera masiva y en qué formatos? Sí, a ver, ahí es un buen ejemplo sobre el tema del formato, pasarme cargo lo del final, es lo que ya conocen por el libro de remuneraciones. El libro de remuneraciones, que está disponible en la página web de la Dirección del Trabajo, en el portal, tiene dos formas de cargarse. La forma manual, que normalmente le sirve más bien a las pequeñas empresas, porque a veces se repiten, ¿cierto? Y no necesariamente tienen que usar grandes archivos porque sus remuneraciones mensualmente no sufren grandes cambios. Las cargas masivas, que son a través de formatos CSV, que en el fondo son más livianos que los Excel y que se van cargando a la misma base de datos donde nosotros vamos recibiendo. Entonces, contrato de trabajo va a tener la misma lógica. Nosotros actualmente ya estamos trabajando en los procesos para la licitación de todos estos temas, porque somos como una institución pública que tenemos que licitar, digamos, para las construcciones de los sistemas, pero ya tenemos, por ejemplo, la primera, que es el contrato de trabajo básico. En base a ello, vamos a hacer en un formato igual o similar las cargas masivas. Nosotros esperamos que esté en el más breve plazo, debería ser alrededor de 2 o 3 meses más, a lo más. Mucho antes, sí, de marzo del próximo año. Eso sí, de todas maneras, va a ser mucho antes de eso, porque ahora, bueno, por el tema de los procesos, no les puedo dar con exactitud la fecha, pero va a ser mucho antes de aquello que es nuestro como fecha límite, sobre todo pensando en las cargas masivas para los contratos que ya existen, que es yo creo la gran preocupación de muchos, a lo mejor de los que nos están escuchando y viendo ahora, ¿no? ¿Qué pasa con los contratos que existen? Ahí hay un tiempo, la ley da una amplitud de margen para poder exigir los registros, y por lo tanto nosotros queremos facilitar ese cumplimiento a través de las cargas masivas. Y ahí igual te cita y diría, he visto varias preguntas que la duda grande es qué pasa con la gente que no tiene correo electrónico, un poco esta migración que nos obliga, etcétera. De acuerdo a lo que establece el 508, que viene a ser modificado por la ley de modernización, se habla de que es el empleador eventualmente el que va a tener registrado este correo electrónico, y a él es a quien eventualmente se le va a notificar, ¿ya? Pero no existe una obligación de que los trabajadores tengan correos electrónicos. Eso para que la gente esté tranquila. Eventualmente se entiende obviamente que hay un gran porcentaje de la población que a lo mejor todavía no está familiarizado con la digitalización y menos con las notificaciones a través de correos electrónicos, y por eso entiendo yo que esto es solamente el sistema de notificación de la Dirección del Trabajo para con los empleadores, eventualmente con los sindicatos, y que también existe un procedimiento para que las personas, ya sean empleadores o sindicatos, puedan excusarse de no tener esta notificación a través de correo electrónico, y ahí se va a definir cuál va a ser el sistema de notificación, para que no entremos así como en pánico. Lo que sí a lo mejor sería bueno entender es si el trabajador no tiene correo electrónico, si debe dejarse constancia de ese hecho, porque al ser una mención de la esencia del contrato, haber sido modificado el artículo 10, podríamos de repente poder ser multados si nada se dice. Eso quería preguntarle y aprovechar a Lilia a ver si nos puede comentar. Sí, es súper buena la referencia a propósito de hacerte el artículo 508 nuevo, digamos, porque cambia la forma o el régimen de notificaciones, comunicaciones y citaciones. Y tu precisión es del todo correcta, Carolina. O sea, primeramente es la necesidad, o lo que vamos a buscar durante este primer mes, es que las personas, el usuario registre su correo. De hecho, si ustedes van entrando al portal Mídete, lo primero que les aparece es un aviso, una comunicación de usuario, registre su correo para efectos de la notificación. Y esto acá, valga un minuto, es sumamente importante que es para efectos de la notificación, que nos pasa mucho a veces, por ejemplo, que uno pone el correo de, no sé, de alguien de nómina, por ejemplo, de la unidad de nómina, o pone el correo personal de algún gerente, ya, pero resulta que el gerente se enfermó o la persona de nómina renunció, y a nosotros nos va a seguir apareciendo ese correo, y por lo tanto donde vamos a legalmente notificar es el correo que ustedes nos digan. Por lo tanto, acá es importante que desde ya, y es súper práctico, pero son cosas que nos han pasado,
que por ejemplo después alguien, cualquier parte, da lo mismo, nos alega de, oye, sabes que esta persona ya no estaba conmigo, y tú lo notificaste ahí, y le digo, sí, pero tú declaraste que está en la notificación el lugar válido, y por lo tanto la notificación es válida, con todos los efectos que ustedes bien saben que eso significa. Entonces acá es llamarlo, por cierto, a el hecho de que este correo sea un correo genérico, un correo que eventualmente varias personas puedan leer, porque va a ser, digamos, la dirección electrónica válida para efectos de la notificación, y que de hecho nosotros el día 23 lanzamos esta posibilidad ya para ir registrando el correo, y ya llevamos más de 15.000 registros, o sea, es bastante rápido y masivo. Y también valga el hecho de señalar que esto no obsta a nuestras otras formas de notificación, es decir, si estamos en un proceso de fiscalización, por supuesto la notificación va a ser presencial en el momento en que ustedes son emplazados digamos, en el proceso de fiscalización, o eventualmente otros. Y tal como tú decías, Carolina, también la ley, y que va a haber un procedimiento adecuado para ello, establece la posibilidad de que yo o usted, o digamos, ustedes, empresas, sindicato, organización sindical, el usuario, decida, no quiero ser notificado por esta vía, tienen que hacer sí un procedimiento, digamos, en que se tiene que resolver por qué motivo, razón o circunstancia ustedes no quieren ser notificados por esta vía, y podrían eventualmente salir de esta vía. Y el correo electrónico al trabajador, efectivamente, acá, o sea, no obsta a la contratación ni a la notificación el hecho de que el trabajador tenga o carezca, mejor dicho, de un correo electrónico, pero sí, tal como Carolina señalaba, forma parte de las estipulaciones del contrato de trabajo, y por lo tanto ahí ustedes deberán hacer en la suscripción del mismo la precisión o el reconocimiento tal vez por parte del trabajador en el momento de la suscripción del contrato, que él carece de un correo electrónico para estos efectos. De hecho, y también es súper importante esto, no es lo mismo el correo que eventualmente ustedes establezcan en esta relación laboral al correo de la notificación. Nosotros en eso hemos querido ser súper precisos, porque nosotros tenemos una base de datos de como 40.000 correos de empleadores y organizaciones sindicales, y dado como habla la ley, y queremos ser bastante estrictos en ese cumplimiento, es la Dirección del Trabajo dispondrá de un registro, dice más o menos así, por lo tanto vamos a partir de cero, entonces se tiene que registrar en la página web, nosotros no lo vamos a ir a extraer de otro lado, sino que es lo que ustedes registren y declaren en el portal MiDT, que es el correo y por lo tanto la casilla válida donde van a hacerse las notificaciones. Oye, sí, me disculpan, acá veo que hay harta pregunta sobre el libro de remuneraciones, si quieren Sí, hablamos un poquito de eso. Pasemos al siguiente tema sobre el libro de remuneraciones, ¿les parece? Perfecto. No sé, ¿hay, Teresita, alguna pregunta o hablo más? No, hablemos, vamos respondiendo las preguntas. El tópico en general era ver un poquito como las implicancias que tiene sobre el libro de remuneraciones y la coordinación con los diferentes servicios del Estado, con el Servicio de Impuestos Internos, la Dirección del Trabajo, y en línea con resguardar la confidencialidad de la información. Sí, el libro de remuneraciones, ustedes bien saben que viene a ser, digamos, una forma de llevar el libro auxiliar de remuneraciones que ha exigido para las empresas de 5 o más trabajadores. Acá es bastante importante que todos tengan claro que este libro se ha hecho en concordancia directa, de hecho trabajamos todos los días directamente con el Servicio de Impuestos Internos, y de ahí que es un tremendo avance en cuanto a la interoperabilidad del Estado, ¿no? De que lo que ustedes nos cargan a nosotros no solamente les sirve a la Dirección del Trabajo, sino que también les sirve para efectos del Servicio de Impuestos Internos. Y aquí me hago cargo de una de las primeras dudas o problemáticas del mismo. El libro está disponible desde marzo de este año, ya lleva más de 15.000 digamos, empleadores que se han suscrito, lleva más de 2.200.000 trabajadores informados, por lo tanto es algo que está funcionando y está funcionando. Pero siempre nos preguntan ya, ¿pero desde cuándo es obligatorio? Es obligatorio para efectos laborales desde el 1 de octubre, pero tiene un efecto práctico. ¿Y cuál es el efecto práctico? Que como también sirve para la declaración, la DJ 1887 del Servicio de Impuestos Internos, que es una declaración en el fondo anual, por eso es que se pide el año completo del 2021. Claro, porque ustedes eventualmente podrían decir, ya, si es obligatoria desde el octubre para efectos laborales, la Dirección del Trabajo para efectos laborales está correcto, ¿no? No hay ningún problema laboral. Pero, como esto va a tener este correlato, ¿cierto?, con el Servicio de Impuestos Internos y la declaración allí es anual, ahí aparece este efecto práctico, que es que, claro, para que puedan hacer la declaración
que manda la declaración jurada 1877, hoy necesitan que esté el año completo cargado, y está la posibilidad. Mismo pasa también con el año 2020, que está la posibilidad de ser cargado, pero eso es más bien, si bien se solicita, está más bien pensando desde un punto de vista voluntario para hacer algún tipo de rectificación o algún tema con el servicio de impuestos internos. Pero lo claro es obligatorio a partir de la entrada en vigencia desde el 1 de octubre del 2021 para efectos laborales, porque de ahí es a donde se agarra. Y es bastante relevante que ustedes puedan, digamos, interiorizarse, ¿cierto?, sobre las circulares, resoluciones que hemos emitido a ambos servicios al respecto, sobre, por ejemplo, el hecho de que ya no, el equivalente a la obligación de timbraje para el servicio de impuestos internos, o también el tema del suplemento, donde aparecen el desarrollo de cada una de las asignaciones que están en el libro, y acá también hacernos cargo de varios elementos, ¿no? Primero que esto, y acá es bien importante en esta lógica de incremental, ya tenemos varios, digamos, requerimientos que estamos trabajando para mejorar, por ejemplo, el tema de las asignaciones que aparecen en el libro, especialmente para el mundo docente, por ejemplo. Entonces ya también está ahí trabajándose para mejorar las asignaciones, porque hay asignaciones que ahí vienen por ley, y por lo tanto no se pueden ajustar a lo que ya existe eventualmente en el libro. También estamos trabajando para términos de uso, para que sea más fácil. Por ejemplo, en varios webinars nos han aparecido el tema de qué pasa con el rol privado versus el rol, digamos, general, cómo se va a tratar el rol privado. Si bien el libro es obligatorio para todos los trabajadores, ¿cierto?, nosotros entendemos que dentro de sus empresas tienen una forma de administración que en muchos casos o lo ve alguna persona en particular el rol privado, incluso a veces lo ve gente fuera de la empresa, y por lo tanto eso también estamos trabajando para mejorar el perfilamiento del lado de la empresa. Y estamos trabajando paralelamente con varias cosas, y por eso no vamos tan rápido como quisiéramos, pero se los manifiesto para que sepan que sí lo estamos ya, digamos, requiriendo, haciendo los desarrollos para llegar a aquello. De hecho, por ejemplo, se hizo hace poco una liberación de una mejora que tenía que ver más bien enfocada a la micro y la pequeña empresa, que tenía que ver con estas cargas 1 a 1. Porque la carga masiva estaba pensada en la gran empresa, pero la carga 1 a 1 nos dimos cuenta que la pequeña empresa prefería eso, porque después es simplemente apretar repetir un botoncito X que repite la carga del mes anterior, no necesita volver a cargar todo, porque para la pequeña empresa, como les decía, normalmente las remuneraciones no van variando mucho de mes a mes. Entonces, vamos a ir mejorando todo aquello, y también, y por eso son para nosotros súper importantes estas instancias, porque nos hacen ir recogiendo también las necesidades de los usuarios y ir priorizando también en base a esto, ¿no? Y otro gran tema que se nos levantaba harto es el tema de seguridad de la información, y acá hay dos aspectos. Que uno es el aspecto, digamos, más tecnológico de los ataques maliciosos, llamémoslo así. Nosotros estamos ahí trabajando con empresas relevantes del sistema, trabajamos con Red Hat, estamos trabajando con Microsoft, está una nube en Azure. Entonces, tenemos un, digamos, desarrollo tecnológico. Yo soy abogada, así que perdón, lo he dicho bien, pero en términos técnicos, las precisiones técnicas están, más allá de que trato de explicarlo en síntesis, así que hay mi disculpa, pero que en definitiva tenemos estas plataformas de seguridad de la información, que son las que están establecidas en términos generales. Por cierto que no se puede asegurar la infiabilidad, nadie lo puede hacer. Todos estamos expuestos a ataques externos eventualmente. El gobierno de Estados Unidos, se acordarán, hace poco sufrió uno, ¿cierto?, con los gasoductos. O sea, todos estamos expuestos, pero sí que no ha quedado, digamos, sin tratar. Hay un tratamiento de la seguridad de la información. Y por otro lado, que también sé que es que es preocupante, es el tema de la protección de los datos personales con las plataformas del sistema. Hoy por hoy, por ejemplo, les comento de que el libro de remuneraciones se puede, digamos, visualizar, entre comillas, o solo personas muy particulares dentro del servicio que tienen relación sobre todo con el departamento de estudios y de inspectivos, porque estamos todavía mejorando la plataforma, y cuando ya sea un poco eventualmente más público, también va a ser enfocado a las tareas inspectivas, de tal forma de que no va a ser de ingreso común a los 2.200 funcionarios, sino que son para aquellos funcionarios que por sus perfiles tendrán que hacer tareas inspectivas o relacionadas con la entrega de servicio. Entonces no va a ser una cosa pública, porque entendemos, por supuesto, y nosotros como funcionarios tenemos también
responsabilidades al respecto como funcionarios públicos de la protección de datos personales que corresponde. Por supuesto, nuevamente acá siempre la filtración de datos es una posibilidad real, todos lo sabemos, ustedes trabajan en grandes empresas, pequeñas empresas, y todos hemos tenido estos problemas, pero sí que estamos tomando las medidas adecuadas preventivas para ir, digamos, disminuyendo el riesgo, ¿ya? Pero acá es llamarlos en el fondo a primero que nos llenen de, digamos, de sugerencias, oportunidades de mejora, porque queremos ir mejorando el producto para que sea de cada vez más simple y mejorar el estándar del cumplimiento, ¿no? Y también, de repente sí tenemos inestabilidad con las plataformas, porque además acá, y de nuevo hablo de la interoperabilidad del Estado, tenemos mucha interoperabilidad entre nosotros. Está el Servicio de Impuesto Interno, pero también está, por ejemplo, el registro civil. Nosotros cuando vamos a recoger datos de las personas, vamos y consultamos a la base del registro civil. Y ahí, por ejemplo, nos vienen y nos cargan un montón de información, y eso también lo estamos mejorando para hacer ahí plataformas espejo y otras cosas para ir haciéndolo más simple. Ahí... Sí, yo quería igual profundizar un poquito respecto al libro propiamente tal. Entendemos que esta obligación de ya desde octubre es en virtud del artículo 515 que estábamos hablando, que habla de este registro electrónico, ¿verdad? Pero en lo concreto ahí, directora, el día ya 15 de noviembre como plazo máximo, vamos a tener que cargar con el formato que hoy tiene la dirección disponible, que entendemos que está siendo objeto de mejoras, pero ahí estamos viendo varias preguntas en que algunos tienen problemas para cargar trabajadores con RUT provisorio, hay subsidios, como usted mismo decía, también hay leyes especiales, los docentes, etc. Esa información que no pudimos cargar adecuadamente, ¿hasta cuándo vamos a tener plazo para poder rectificarla, mejorarla, o esperar que el sistema se adecue a estas mejoras que usted nos estaba contando que se están haciendo? Perdón, me estaba muteando yo misma. Aquí hay varios temas. Primero, tal como les habíamos dicho, esta ley aparece de forma progresiva, ¿no? Y por lo tanto, nosotros lo que nos interesa en un primer momento, más que ir multando por incumplimiento, es que la gente vaya cargando, ¿ya? Entonces, eso podemos nosotros ir, digamos, trabajándolo. Es progresivamente que las personas se vayan incorporando, de que nosotros también vayamos haciendo mejoras a los sistemas para que sean más simples, para que vayan, además que acá hay todo un periodo de adecuación también. No es común, no estamos acostumbrados, por ejemplo, que hayan instrucciones complementarias entre dos servicios, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos y la Dirección del Trabajo, y a muchos de ustedes, por ejemplo, les pueden parecer que son difíciles de interpretar porque siempre tienen al experto laboralista y al experto de tributario, pero no a alguien que vea todas las materias de forma común, ¿no? Y eso es algo que todos tenemos que ir trabajando, porque la idea además es que el Estado vaya simplificándose, y esto es también una forma de ir cambiando la forma de trabajar de todos, tanto nosotros como administración pública, como también los administrados, entre comillas, que en este caso vendrían a ser ustedes. Por lo tanto, lo que nos interesa en esta primera fase es que la gente cargue la información, es que podamos tener una gran información disponible para en base a eso trabajar, más que andar persiguiendo aún, sin perjuicio de que es nuestra facultad también, por temas de fiscalización, ¿no? Entonces, por lo menos octubre, noviembre, nosotros lo que vamos a estar comentando fuertemente es el hecho de que las personas vayan cargando y que nosotros también vayamos haciendo, por ejemplo, las adecuaciones, que la principal para nosotros ha sido, en cuanto al libro de remuneración en específico, el tema del mundo docente, porque hay varias otras asignaciones tal vez que uno podría ir asimilándolo si ve digamos, porque son más de 150 digamos, asignaciones posibles que establece el libro de remuneración, hay varias que se pueden ir adecuando, ¿no?, a nuestra realidad, pero en red docente sí se nos abre otro tema. Por ejemplo, ahora estoy viendo uno que habla del tema de los descuentos también, o los préstamos, donde se pueden ir poniendo. Hay varios temas que tenemos que ir particularizando y lo estamos trabajando para que sí sea en conjunto con el Servicio de Impuestos Internos también, porque la idea, insisto, es ir achicando los requerimientos y no aumentándolos. Y para el periodo anterior, desde enero eventualmente hasta septiembre, ¿vamos a tener plazo igual ahí como se dio en un inicio para los que empezaron en agosto, Lilia? ¿O la idea es ir de a poco, ir alimentando este
sin un plazo fatal, digamos. Y la idea es ir de a poco alimentándolo. Aquí, claro, varios de ustedes son abogados, claro, nosotros no, los plazos como ley tienen Como que lo algunos tenemos problemas. acá. Claro, pero claro, porque la ley ahí, digamos, no deja plazos, pero sí hay algunos plazos que uno, cierto, puede ir complementando. Por ejemplo, el plazo para el registro del contrato, uno podría decir, oye, si para suscribir el contrato tienes 15 días, dependiendo del contrato, pero en términos generales, es razonable pensar que para el registro debería ser un plazo similar. Misma cosa con el tema del pago de remuneraciones. Si para el pago de remuneraciones se pagan digamos, cada 30 días, también para el registro en el contrato, o sea, perdón, en el libro es un plazo más o menos similar, pero eso pusimos el día 15, porque además es similar al día 13 del pago de cotizaciones. Estamos tratando de hacer una cosa como lógica en relación a lo que normalmente, si es que la ley no nos estableció un plazo en específico, pero que lo que normalmente ha ido pasando, ¿ya? Claro, no hay plazos en algunos casos fatales, pero sí está el hecho de la obligatoriedad. Entonces, reitero nuevamente, porque yo sé que es difícil esto, porque es un cambio de régimen, esta es la ley más importante para la dirección del trabajo, probablemente en los últimos 40 años, acuérdense los que tratamos de derecho laboral, ¿cierto? DFL 2 de 1964. Entonces, estamos hablando de la década de los 60 y ahora estamos en el 2020. Entonces, pasó demasiada agua bajo el puente que no se hizo, digamos, por ley, ni por DFL, ni por cual instrumento jurídico, y por lo tanto hay un cambio de paradigma importante, lo entendemos, y en esa lógica, en esta primera etapa no nos interesa aún multar por el incumplimiento, sino que cumplan, y que cumplan de forma fácil, ¿no? Súper claro. Y, dale Carolina, ¿tienes alguna otra pregunta? Sí. No, me quedó súper claro cuál es el objeto finalmente. Si al final las leyes no obedecen a cumplimientos irrestrictos, acá tenemos que entender que, como dice la directora, hay un cambio de paradigma prácticamente desde los 60 al año 2021 y obviamente va a estar, aunque no queramos, digamos, van a haber errores por ambos lados quizás, y obviamente acá el criterio es lo que debe primar, yo creo, también para ambos lados, o sea, ponerlo mejor, adecuarnos idealmente a lo que hoy en día va a estar disponible y tratar de tener un buen canal de comunicación. Y ahí hay algunas dudas en relación a dónde podríamos, por ejemplo, si tenemos un error al cargar, dónde nos podemos contactar, dónde está el soporte técnico al cual podemos recurrir, porque obviamente ya no está, digamos, el ir a la oficina a lo mejor, o la idea es que no sea esa la solución para movernos a este mundo más digital. Entonces, ¿hay algún mail, algún teléfono especial? ¿Dónde podemos recurrir? Ahí está muteada, directora. Perdón. A ver, acá hay varias fuentes, ¿ya? Hay varias fuentes donde podemos ir recurriendo. Primero, nosotros hemos estado y vamos a seguir haciendo, además de esto, y que muchas gracias por la invitación, ¿cierto? Porque a nosotros nos sirve para ir difundiendo la norma. Nosotros igualmente hacemos webinars autogestionadas por la Dirección del Trabajo, hay varias que están en YouTube. Les invito a verlas porque hay una inicial, por ejemplo, que hicimos más bien de lanzamiento con el director del Servicio de Impuestos Internos, también Secretaría de Modernización del Estado. Luego hay una más específica en que ya los especialistas más técnicos dan algunas respuestas, como las preguntas y respuestas a las preguntas constantes que tenemos sobre el libro de remuneraciones. Hay otra también que es más específica. Y luego el 5 de octubre también vamos a hacer una como más general de presentación de ley de modernización de la Dirección del Trabajo, donde vamos a ir hablando de los distintos aspectos. Y a la semana siguiente haremos otra. Estamos haciendo este octubre un mes bastante importante para nosotros porque vamos a estar de forma constante entregando información sobre cómo se deben hacer los trámites, cuáles son los temas que cambian, dónde se tienen que ir contactando. Eso en términos generales, como que estamos haciendo aprovechando estas plataformas tecnológicas y también aceptando todas las invitaciones prácticamente que el tiempo nos da para poder difundir esta normativa, que sabemos que esto es muy novedoso. Y de hecho, además, nuestras direcciones regionales en cada una de las regiones también están haciendo webinar específicos, entonces estamos tratando de hacerlo bastante masivo, lo más que podemos, que nos da cierto las restricciones que aún existen, pero aprovechando la plataforma tecnológica. Eso por un lado. Por otro lado,
nosotros están un correo electrónico que se refiere al libro de remuneraciones, me parece que ahora no lo traje, perdón, pero el libro de remuneraciones@dt.gov.cl, nosotros estamos fortaleciendo ahí, porque siempre hoy se demoran en contestar, mucho tiempo, qué sé yo, pero durante este octubre estamos fortaleciendo, estamos metiendo a varios funcionarios a trabajar ahí a tiempo completo para ir respondiendo de forma rápida a las consultas. Misma cosa que en el teléfono, el 600 450 4000, que va a tener una división que hasta actualmente no existe. Ahora, normalmente ustedes lo conocen seguramente por centro de consultas laborales, pero también va a ser el teléfono para la plataforma de atención, y que ahí son otros funcionarios y tienen otra vía de atención. Entonces, una vez que uno llama al teléfono, van a haber dos opciones, una que es para la consulta laboral y otra va a ser para la plataforma de atención para hacer soporte a este tema. Y también estamos ahí inyectando a más funcionarios y funcionarias, por cierto, para que vayan dando respuesta a esto. Entonces, no es exactamente el mismo tratamiento de las consultas, sino que entran a una cola distinta, llamémoslo. Y por cierto, está también que nuestra página web va a ver, y existe ya unos requerimientos especiales para ir ahí insertando también información que vaya apareciendo, porque como funcionarios públicos que somos, mucho de todo lo que está apareciendo se refleja en el reglamento que ya les señalábamos, ¿cierto? Que está en Contraloría General actualmente, pero también hay órdenes de servicio, hay instrucciones, porque si bien el libro de remuneraciones y el registro es una de las materias, hay otras materias, por ejemplo, que hablamos meramente de notificaciones, entonces ahí va a venir cómo es el tratamiento de notificaciones, el registro de los asesores de mediación expertos para los que quieran eventualmente inscribirse, la UNIAMIPE, que también busca hacer asesoría para la micro, la pequeña empresa, también ahí va a tener como la bajada, digamos, instruccional, marco, preguntas y respuestas frecuentes. Todo eso va a ir apareciendo desde octubre en adelante, ¿no? Esto y acá también es bien importante, y quiero insistir en esta idea. Como es un cambio importantísimo de la forma en que nosotros entregamos los servicios, no es un cambio que se vaya a dar de un día para otro. El 1 de octubre es un hito, un cambio. Ustedes bien seguro, usted lo sabe, más de ustedes han implementado, ¿cierto?, en sus empresas cambios de metodología, o que llega a veces nueva controladora. A mí en una empresa que trabajé me tocó el cambio de controlador, y es un cambio absolutamente de la forma de hacer las cosas, porque vienen con otras, digamos, formas de gestionar, ¿no? Para nosotros desde el sector público, la implementación de una ley es muy parecido a un cambio de ese tipo, de esa envergadura en una empresa. Es un cambio absolutamente nuevo, no solamente tenemos que presentarles todo esto a ustedes, también todas las capacitaciones que estamos haciendo permanentemente a nuestros funcionarios, para que funcionarios que yo, por ejemplo, tengo funcionarios con 40 años de servicio. Entonces, cambiaron la forma de hacer las cosas. Seguramente ustedes tienen las mismas ahí dinámicas en sus empresas. Y por lo tanto es un cambio creciente, constante, permanente, y que estamos seguros que le va a hacer muy bien al servicio, le va a hacer muy bien al país, pero creciente en el tiempo y avanzando progresivamente aquello. Entonces están estos canales, pero cada vez más van a ir apareciendo más información, más elementos que ustedes pueden ir consultando, tanto en nuestra página como, por ejemplo, también en el Servicio de Impuestos Internos para efectos del libro de remuneración. Ahí han preguntado harto dónde encontrar información, y solamente para cerrar el punto, la página de la ADT tiene un montón de información. Hay preguntas y respuestas del libro de remuneraciones súper interesante, que va como al tema ya más específico. También ahí está el manual del usuario, que está súper interesante, con harto detalle, así que los invitamos ahí. Yo no soy parte de la ADT, pero agradezco como usuaria todo el esfuerzo que se ha incorporado y la transferencia de la información, y de verdad que está súper útil. Así que varias de las preguntas, que obviamente no vamos a alcanzar a responder por tiempo, hay varias de las respuestas que están dadas ahí en el preguntas y respuestas de la ADT y en el manual del usuario y de la usuaria, así que para que puedan revisar también. Y Teresita, sí, una cosa muy cortita, solo de precisión. Como la ley entra en vigencia el 1 de octubre, a partir del 1 de octubre también va a aparecer la posibilidad del registro del contrato y el término, ¿no? Entonces, lo que está disponibilizado hoy es el libro de remuneraciones. Ese ya se puede ocupar para registro. Pero para inicio y término se va a disponibilizar a partir del 1 de octubre en el sistema, en el portal de perfil empleador. Sí, había varias preguntas en relación a ese punto.
Agradecemos Lilia, Carolina, por su tiempo y su claridad. Efectivamente hay muchas preguntas en relación a esta nueva ley, pero como dice Lilia, es un proceso progresivo, es la ADT que se está transformando de manera digital y eso tiene varias implicancias internamente, las capacitaciones y también de cara a todos los usuarios que también nos debemos ir capacitando. Así que paciencia para todos, esto va a ser un proceso progresivo, la ADT nos está entregando muchísima información a través de las distintas páginas y manuales que nosotros también se los vamos a disponibilizar. Asimismo vamos a reunir todas las preguntas que salieron hoy y les vamos a compartir un documento con las respuestas de estas preguntas, con ayuda también de Carolina ahí que nos va a ayudar a responder y Lilia también. Así que les agradecemos a todos el interés y la participación y los esperamos en próximas instancias que vamos a tener en relación a esta ley también. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación, que estén muy bien. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias Chao a todos Carolina, los chao asistentes. Lilia, muchas gracias. Chao Anton. Chao.